seguimos hablando de familias ensambladas. Y viste, Ale, que siempre yo te decía, bueno, alguna vez tenemos que hacer un programa de familias ensambladas. Yo no quería dejar de darme el lujo de, cuando toque hablar de este tema, de hablar con una psicóloga que para mí es una psicóloga muy especial, es una de mis maestras, alguien que me enseñó muchísimas cosas de distintas formas, y es la psicóloga, Ale, la psicóloga que nombró a estas familias como ensambladas, que lo decíamos al principio del programa, viste que todos decimos, che, familia ensamblada, lees una nota acá, allá. Bueno, la licenciada María Silvia D'Ameno, que la presento así formalmente, yo tengo confianza con ella, pero la presento así porque la tengo que presentar así en la radio, es la que nombró. Y antes hablábamos de lo importante de nombrar para visibilizar, ¿no? De significar algo para que lo podamos pensar de otra manera. Y está con nosotros y es un lujo que nos damos en Modo Terapia. Hola María Silvia, ¿cómo estás? Hola, Seba, qué lindo. Para mí también es un lujo estar acá. Me encanta estar acá, compartir este espacio con vos un cachito y ser parte de este proyecto que me parece muy hermoso. Bueno, muchísimas gracias por sumarte. Ya me dijiste licenciado, así que te tengo que decir licenciado Girona. Bueno, dale. Sí, dejamos la informalidad para nuestras comunicaciones fuera de aire. Personales. Dale, buenísimo. ¿Sabés lo que primero te quiero preguntar a la hora de hablar de familias ensambladas? La pregunta obvia es, ¿cómo se te ocurrió esa palabra, no? Básicamente, ¿de dónde la sacaste y de dónde la pescaste, digamos? Bueno, resulta que yo tenía esta situación, vos hablaste de lo personal, yo también, cuando recién me recibí y tenía poco trabajo, como suele pasar cuando uno recién se recibe y empieza a arrancar con los primeros pacientes, y venía con la gimnasia de investigar de la Facu y dije, bueno, vamos a investigar este tema ya que tengo esta familia. Y una de las primeras cosas que descubro es que estas familias no tienen nombre. Y los psicólogos sabemos que las cosas que no se nombran no existen. De algún modo hay un intento de invisibilizar lo que no se nombra. Tal cual. Lo que no se puede nombrar es como si no existiera. Y empecé a ver que, bueno, había alguna gente que las nombraba, pero siempre las nombraban con cosas comparativas o con cosas peyorativas, tipo segundas, reconstituidas, reconstituidas como si algo se hubiera destruido, ¿viste? No me terminaban de cerrar las palabras con las que me nombraban. Virginia Satir hablaba un poco de esto. Hasta que dije, no, vamos a buscarle un nombre nuevo. Y empiezo a pensar, y el nombre, yo me río mucho porque a veces escucho, ¿no? Este nombre que viene de la física mecánica de un ensamble. Si hay una cosa como yo, no pienso las familias mecánicamente, o sea, para nada como una cosa mecánica. Y el nombre yo lo tomo de la música. Sí. Y el músico en ensamble, como vos dijiste, es un conjunto de instrumentos que tienen que sonar armónicamente, respetando su sonido cada uno. Ninguno tiene que perder su sonoridad como tal. El violín tiene que ser violín, el piano tiene que ser piano, el oboe tiene que ser oboe, pero tienen que encontrar una manera en conjunto de sonar en armonía. Sí. Y el concepto de las familias ensambladas, como yo lo entendía, era el trabajo para armonizar esto. Esto fue en el 86, sale la ley de divorcio, estas investigaciones que yo hacía y que se publicaban en 3 revistas que leían 2 psicólogos, saltan a los medios generales y ahí me empiezan a, por un lado, a entrevistar mucho por este tema y por otro lado a pedirme muchas consultas de esto y entonces más investigo, más consultas llegan, bueno, un círculo virtuoso, hasta que me transformo en una especie de referente al punto tal que estoy citada en la ley de estas familias como fundamento de la ley. Bueno, impresionante, me imagino que habrá sido un orgullo para vos también y entiendo también, María Silvia, que te habrá ayudado a vos también en tu propio proceso, ¿no? Y en tu propio cuestión personal. Absolutamente. Yo lo empecé a investigar en primer lugar para mí, como dije, porque a mí me interesaba este tema, porque yo tenía esta situación de estar en pareja con un señor que no era el padre biológico de mis 2 hijos. Tal cual. Y entonces lo empecé a investigar en primer lugar por mí. Tal cual. María Silvia, y digamos, hablando de un ensamble y hablando de distintos instrumentos, era una de las cosas que hablábamos al principio también, ¿cuál sería el afinador, no? ¿Cuál sería, digamos, algo que trate de hacer resonar esos instrumentos de la mejor manera posible? Uy, hay muchísimos afinadores, pero el primer afinador tiene que ver con esto de lo que hablaban del tiempo, pero el tiempo, no solo el tiempo como el paso del tiempo solamente, sino en realidad el concepto de proceso, o sea, tiempo más trabajo, tiempo más actividades. Otro afinador importantísimo es la psicoeducación, o sea, empezar a entender que estas familias tienen características propias, que no son las mismas de otras familias, que no necesariamente son malas, solo que son diferentes. Por ejemplo, una propia, que es muy obvia, voy a decir una, hay muchas, pero voy a decir una propia es que los límites de la familia no son congruentes. ¿Qué quiero decir? En una familia intacta, así llamamos a las familias
papá, mamá de los nenes, para todos los miembros de la familia, los miembros de su familia son los mismos. Para papá es mamá y los chicos, para mamá es papá y los chicos. Sí. En este caso no. Puede ser que yo considere o no al hijo de mi pareja parte de mi familia, pero este chico considera a su mamá parte de su familia y yo no la consideraría seguramente. O sea, los límites no son congruentes. Entonces, cuando vos pensás en familia, una de las cosas que tenés que pensar es a partir de quién la estás pensando. En estos casos. Tal cual, tal cual. Ale. Sí, ¿cómo te va, María Silvia? Qué lindo Hola, tenerte. Alejandra. Qué lindo que estés acá con nosotros. ¿Sabes qué pensaba? Más temprano charlábamos con Sebas a través de un mensaje que llegó y siguen llegando consultas de mamás y papás que hablan de la adaptación de sus hijos. ¿Vos qué es lo que recomendás con tu experiencia, con todo lo que vos venís trabajando desde aquel entonces hasta ahora? ¿De qué manera uno puede, como papá o mamá, aquellos que nos están escuchando y están viviendo esta experiencia, acompañar a sus hijos en este proceso de, bueno, vivir en casa con una pareja que no es mi papá, digamos, o la pareja de mamá que no es papá, o que no es mi mamá, y requiere de un tiempo, supongo, ¿no? Me imagino, sí. Yo voy a empezar por lo más fácil y lo más simple, que es lo que no hay que hacer. Clásicamente, en los divorcios hay 5 roles en los cuales los chicos no tienen que ser puestos, que se llaman roles tóxicos, ¿sí? Estos roles son ser espía, ser juez, ponerte de parte de uno o de otro, ser botín de guerra, lo tengo yo, botín de guerra, rehén, estas cosas. Ser adulto compañero, bueno, mamá se quedó sola y entonces el chico termina funcionando como una especie de pseudo pareja pediátrica de la madre, un lío, no es un adulto, es un niño. Y ser mensajero, ¿no? Decirle a tu papá tal cosa, decirle a tu mamá tal cosa. Mientras no pongamos a los chicos ahí, ya los estamos ayudando. Y otra cosa que requiere esto, digo, simplificando muchísimo, porque te imaginas que yo me podría extender horas y horas, programas enteros sobre el tema. Otra cosa que es importante es la generosidad de pensar en el bien del hijo. Porque muchas veces el obstáculo viene del padre que está afuera, hacia esta familia nueva donde mi hijo se está integrando. Y entonces el ex que está afuera boicotea, le plantea al chico la cosa más horrible, que es el conflicto de lealtades, que es el rol más tóxico, porque es una manera de poner al chico en juez. Y entonces si la querés a la mujer de tu papá es que a mí no me querés, lo pone en un lugar de tironeo ridículo y sobre todo no tiene la generosidad de pensar que eso es malo para su hijo. Repito, eso es malo para su hijo. Ponerlo en contra de la nueva pareja de un padre es malo para su hijo. ¿Por qué? Porque este adulto nuevo que aparece en la vida del chico, del lado de papá, del lado de mamá, no importa, podría ser, ustedes decían es el papá, no es el papá, yo tengo algo para decir de eso si quieren, pero podría ser un colaborador importantísimo de la crianza de este chico. Uno de mis maestros, que era genial en este tema, que era un americano, que se llama John Bisher, decía que para los chicos tener 2 casas es como para un adulto tener una doble nacionalidad. Es algo maravilloso y lleno de ventajas siempre y cuando los países no estén en guerra. Claro, sí. Sí, riesgos y oportunidades, ¿no? Riesgos y oportunidades. Y sobre eso también te quería preguntar, sobre estas 2 casas, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando hay reglas muy diferentes en una casa y reglas muy distintas en la otra, ¿no? Viste que, bueno, viene el chico que en la casa del padre lo dejan hacer tal cosa y en la casa de la madre eso no existe ni de casualidad, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué podemos hacer en esos casos? No, absolutamente nada. Confiar en que los chicos son inteligentes y entienden la duplicidad de reglas del mismo modo que entienden la duplicidad de reglas que todos entendemos en otros lugares. O sea, mis hijos chiquitos sabían que en casa querían ir al baño y iban al baño. Y aprendieron perfectamente que en la escuela querían ir al baño y tenían que pedir permiso. ¿Por qué? Porque las reglas son distintas. Claro, sí. Entonces, los chicos entienden perfectamente. Este es un rollo de los adultos, no es un rollo de los chicos. No es un rollo de los chicos. Sí, entiendo. Bueno, pero evidentemente eso, viste, o sea, nos cuesta más a los grandes que a los chicos, ¿no? Como que nos cuesta más no ponerlos en estos lugares, entonces estas cuestiones riesgosas, peligrosas, ¿no? Desde la lógica de ponernos por delante de los niños en estas situaciones, ¿no? Desde la lógica, por eso digo de la falta de generosidad hacia tus propios hijos, porque de últimas es tu hijo el que se perjudica. Claro, sí. El chico entiende que hay 2 reglas, como entiende que hay unas reglas distintas. A ver, en una familia intacta hay reglas distintas en la casa de los abuelos, porque los abuelos le permiten cosas que en su casa no hacen. Mis hijos veían la carta en la casa de mis padres, en mi casa ni se les ocurría. Y nada, y no pasaba nada, era simplemente esto acá estaba permitido y acá no.
Esto no es un problema para el chico, esto son cosas que los adultos no lograron resolver entre ellos y que las dirimen a partir de los chicos. No es un problema del chico. Tal cual. Ale. Está clarísimo, está bueno tenerlo presente eso, muy claro. También pensaba que siempre hablamos acá en el programa y Seba siempre ha dicho que es importante que tanto papá, mamá o los dos adultos responsables que estén a cargo de los niños, que sean un bloque en el sentido de hacia dónde van con la educación. ¿Cuán importante es mantener esto más allá de la separación amorosa? Yo creo que el vínculo que se rompe es el vínculo de pareja o el vínculo erótico. Sería deseable que no se rompa la pareja parental, ¿sí? El vínculo de padres. A veces se puede, a veces no siempre se consigue. Pero sería absolutamente deseable que los padres puedan actuar en equipo. O al menos que tengan una dirección similar, porque si no, para el chico sí es absolutamente enloquecedor que las direcciones sean completamente opuestas, ¿sí? Ahora, estas cosas, esto de poner al chico en conflicto de lealtades, tiene que ver con inseguridades del adulto, no con inseguridades del niño, ¿sí? Inseguridades del adulto que tiene, por ejemplo, uno de los temores grandes es ver a las madrastras y a los padrastros que tienen ese nombre, y si quieren después hablamos por qué son tan feos esos nombres, pero... Contanos, por favor, eso porque... Dale. Ponerlos en el lugar de usurpadores, cuando en realidad nadie puede ocupar un lugar que está ocupado. Yo no me puedo sentar en tu silla, Alejandra, porque ahí estás vos. Entonces, si yo ocupo lugares, es porque vos lo dejaste vacante. Si un padre tiene miedo que la nueva pareja de su ex marido, la nueva pareja de su ex mujer, vaya a ocupar un lugar, que no lo deje vacante. Porque por ejemplo, si el papá, que no convive con el chico cotidianamente, sino que por ahí lo ve fines de semana, hablo de la solución más tradicional, tiene miedo que el nuevo marido de la mamá le quite el lugar, pues que ocupe bien su lugar de padre y al nuevo marido de la mamá solamente le quedará la convivencia. Ahora, si este padre se borra, si este padre no mantiene, si este padre no se ocupa, si este padre no pone ley, si este padre no lleva al fútbol, el nuevo marido de la mamá decidirá de acuerdo con la mamá, hasta dónde él quiere o no ocupar estos roles. Pero es claro que un lugar que está ocupado no puede ocuparse. Estamos hablando, si recién pones modoterapia, estamos hablando con la licenciada María Silvia D'Ameno, que es experta, es la que nombró a las familias como ensambladas, así que es un placer escucharla, ojalá que se esté gustando porque es una genia, la verdad que... Yo después voy a contar cómo te conocí al final de la nota, María Silvia, porque me parece que también está bueno. Pero contanos esto de padrastros, madrastras... Ok, primero, hay una cosa que está bastante confundida y que tiene que ver con los hermanastros. Sí. Mucha gente confunde los hermanastros con los medios hermanos. Las relaciones astro son, por definición, no consanguíneas. Esto quiere decir, vos sos el padrastro de los hijos que tu pareja tuvo con otra persona. Sí. Yo sería la madrastra de los hijos que mi pareja tuvo con otra persona. Claro. Las relaciones de hermanastros son las relaciones cuando hay míos y tuyos entre los hijos de los miembros de la pareja. Si esta pareja tiene un nuevo hijo, ya no es un hermanastro, es un hermano por parte de madre, un hermano por parte de padre o un medio hermano, depende cómo lo quieran llamar. Pero hay una confusión, las relaciones astros son por definición no consanguíneas. ¿Qué pasa con estas madrastras y padrastros? Tienen muy, muy mala prensa. Suena horrible. Son usurpadores, sí. Son los que van a maltratar al niño. ¿Sí? Es horrible lo que se dice de ellos. La realidad es que esto no está confirmado por las estadísticas. Quiero decir, por supuesto que existen padrastros y madrastras malas personas, como existen médicos malas personas o jugadores de fútbol malas personas, ¿no? Sí, o padres naturales, malas personas también. Pero, por ejemplo, hay una fantasía del padrastro abusador y hay un porcentaje muchísimo más alto de chicos abusados por sus propios padres que por padrastros. Claro. No digo que no existan, digo que sí. hay. ¿Y de dónde sale esto de que tengan tan mala prensa? Resulta que estos cuentos, las chicas no juegan a ser la mamá, jugamos a la mamá, no jugamos a la madrastra, ¿sí? Claro. Porque nadie quiere identificarse con eso. Y este es otro problema, cuando te toca ese lugar, cuando Alejandra conoce a un señor, como dijo, que tenía un hijo, ella no quiere nombrarse a sí misma madrastra, porque es como nombrarse bruja, horrible, inmunda. Pero pasa una cosa muy loca. Todos estos cuentos, de las brujas malas y qué sé yo, Hansel y Gretel, la Bella Durmiente, la Cenicienta y demás,
son cuentos infantiles publicados por unos señores que eran los hermanos Grimm. Sí. ¿Sí? Los hermanos Grimm en realidad no eran escritores, sino que recopilaron cuentos de la tradición oral alemana, cuentos que eran para adultos, y los adaptaron a niños. En estos relatos de la tradición oral alemana, estos personajes viles eran los padres. No existían las madrastras y los padrastros. Pero ¿qué pasa? Cuando lo van a publicar, pleno romanticismo, año 1800, los editores le dicen, no podemos publicar una madre. Por ejemplo, Hansel y Gretel respondía a una costumbre lamentable, pero que existía en el medioevo, de no poderle comer a estos chicos, los abandono en el bosque. ¿Sí? Pero no podían publicar que eso lo hacían los padres. Entonces tuvieron que inventar la figura de la madrastra del padrastro. Lo mismo David Copperfield, que era el prototipo de Dickens, el prototipo del padrastro cruel. En realidad son cosas que se decían o se relataban o que en los cuentos venían desde los padres, pero eran impublicables como tales en fines del siglo XVIII. Y entonces lo dan vuelta e inventan esta figura de que la madre de Blancanieves se muere y entonces el padre, la madre de la Cenicienta se muere y entonces el padre se vuelve a casar. Porque además pensarlo desde el chico es pensar que mi padre es un idiota. O sea, mi padre estaba casado con una diosa, una hada buena, y de repente elige a la peor de la comarca y Mavil. Mi papá es un estúpido. Es verdad. Y quedaba el padre como, viste, el pobre que no se dio cuenta, pero que era bueno. Claro, no se dio cuenta, claro. Estaba mirando otro canal, si en esa época existían los canales. Claro, ¿no? claro, está muy buena. Está muy buena la explicación. María Silvia, y desde que pusiste ese nombre hasta hoy, ¿qué recorrido ves? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Bueno, la primera cosa es que, parece poco, pero es importante, yo no tengo que explicar qué es una familia ensamblada. Yo al principio cuando decía familia ensamblada, yo me dedico a familia ensamblada, ¿y eso qué es? Claro. Y ahora casi todo el mundo entiende que es una familia ensamblada. Bien. Hubo recorridos legales, hubo recorridos de derechos, hubo recorridos de obligaciones, hubo cosas que se transformaron, pero sobre todo empezó a haber cada vez más aceptación a partir de visibilizarse una situación que ya estaba. No es que esto incrementó, había una fantasía de que si visibilizamos esto, entonces la gente se va a divorciar en masa, ¿viste? Y los divorcios eran lo mismo, solo que ahora se hicieron visibles. Claro, lógico. Y la otra cosa que se empezó a entender es que la familia, que es la agrupación que hacemos para sostener a los débiles desde los comienzos de la humanidad, no muere, cambia de formas. Y en todo caso hay formas que coexisten. De hecho, mirá, fíjate qué curioso. La palabra familia viene de fámula, o sea, de servidumbre. ¿Por qué? Porque en la Edad Media estaban incluidos en la familia. Así como hace 3 generaciones atrás, la familia era la familia empleada y convivían abuelo, tío, padres. Después apareció la cosa de, a partir de cuestiones absolutamente que tenían que ver con políticas económicas, de que las familias fueran más chicas, vivieran en lugares más chicos por cuestiones laborales, digamos. La familia cambia su forma, pero ni se deteriora. Y lo que está buenísimo ahora es que coexisten distintas formas familiares, sin que ninguna de estas sea considerada ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. Coexisten en forma diferente. Esta lo único que tiene, o si querés lo que tiene, que no es peor, es que es más compleja. Y las cosas más complejas tienen una parte que es más difícil y una parte que es más rica. Cualquier cosa que sea más compleja tiene una parte que es más difícil y una parte que es más rica. Que tiene más... Un libro complejo tiene un texto más profundo del que tiene un libro simple. Y que requiere más paciencia, ¿no? Nosotros charlábamos también que hay que tener paciencia y a la espera de este proceso, que no es un tiempo que viene solo, sino acompañado de mucho trabajo también. Sobre todo de los adultos. Las estadísticas dicen que la verdadera conformación de una familia ensamblada se da aproximadamente después de los 7 años. Por supuesto que lleva tiempo. Y además depende de la edad en que se empieza, de cómo se estructura. Claro. Hay familias que no se van a estructurar nunca porque empiezan mal. Claro. Mirá, Ale, tu cara lo dice todo. Es mucho tiempo, María Silvia, 7 años. Yo esperaba que me des un número un poquito más alentador. Llevo 1 año y medio. Bueno, tomalo con calma. Okay. Por ejemplo, fíjate lo siguiente, hablando de las cosas que la estructuran o no. La aparición de un hijo nuevo, del nuestro, digamos. Sí. Puede ser un motivo de unión
¿Por qué? Porque genera lazos de parentesco entre personas que no lo tenían. Es decir, este chico Claro, no es claro, mi claro. hijo, pero es el hermano de mi hijo. Sí, sí. O esta mujer no es mi mamá, pero es la mamá de mi hermano. Claro, sí. Siempre y cuando esto no se haya iniciado tan mal, y por tan mal quiero decir que es un clásico también, una familia ensamblada que empieza porque un señor deja embarazada a una mujer estando casado. Entonces, por supuesto que a estos chicos les va a costar muchísimo más que 7 años aceptar esta situación. Tal cual, tal cual. Y por supuesto que la madre externa, es decir, en este caso sería la ex mujer de este señor, no va a ser demasiado colaborativa o le va a costar mucho tener la generosidad por sus hijos de ser colaborativa con esta situación. Bien. Bueno, Ale, hemos aprendido un montón, ¿eh? La verdad que me encantó. Montonazo, es una genia, la verdad que es una genia. Me encantó. Ale, ¿sabes qué te cuento y le cuento a los oyentes? Cuando yo empecé a salir con Gabriela, con mi esposa, me mudé con ella. A los meses de conocerla, Gaby, me mudé con ella. Mira, ayer cumplimos 20 años de novios, de cuando nos pusimos de novios con Gaby. Y cuando yo me mudé con Gaby, empezamos la convivencia y el choque de culturas y no sé qué, y había chispazos, ¿viste? Había quilombo. A veces se armaban líos. ¿Quién era la psicóloga de Gaby? La psicóloga de mi esposa, María Silvia Ameno. Y entonces un día me dice Gaby, che, mi psicóloga dice si vos querés venir a una sesión de terapia, porque bueno, viste, nos están pasando estas cosas. Yo era un joven estudiante de psicología que estaba ahí dando esos primeros pasos. Fui al consultorio de María Silvia con Gaby, tuvimos la sesión, ¿no? Y a mí me explotó la cabeza, porque no lo dijimos, pero María Silvia es gestáltica, tiene orientación gestáltica, y ahí yo me enamoré de la Gestalt también. Después me enamoré de distintas escuelas también, pero bueno, en esa primera sesión yo salí con la boca abierta, y me encantó y nos hizo muy bien también, ¿eh? La verdad que también estuvo bueno. Nunca te lo dije, María Silvia, pero te habrás dado cuenta. Me alegro muchísimo de eso y me alegro muchísimo más, Sebas, de que hayas seguido esta cuestión de que yo te dije, che, vos tenés pasta para psicólogo, dale para adelante. Me alegro mucho que hayas seguido, porque estoy viendo cosas ahora con eso, que me ponen muy feliz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sabés que te quiero mucho y te mandamos todos, te mandamos un beso muy grande y muchísimas gracias por haber pasado por Modo Terapia. Yo también te quiero y vos sabés, porque lo hemos hablado, que te deseo lo mejor en esta etapa que estás iniciando. Te mando un beso gigante. Bueno, seguimos en Modo Terapia. Si te gustan las aperturas de Modo Terapia, las hacen